en AIL Radio. Variedades. En días recientes, la Escuela Nacional Sindical y sus centros de atención laboral organizaron el encuentro sobre salud mental y emocional en el contexto del trabajo, vivir para trabajar o trabajar para vivir. El espacio sirvió para reflexionar sobre los factores de riesgo psicosocial que hay en el mundo del trabajo, la manera como se enfrentan y lo que se podría hacer desde el sindicalismo y la academia para analizar y enfrentar mejor los riesgos. Al encuentro fueron invitados trabajadores y trabajadoras de los 5 sectores priorizados por el Plan de Acción Laboral y en los cuales trabajan los centros de atención laboral. Además, contó con la presencia de académicos que reflexionaron sobre el tema del encuentro. Vamos a escuchar a Narchi Lugo Sierra, profesional psicosocial de los centros de atención laboral. Ella nos profundiza sobre los objetivos del encuentro y lo que se hizo en el mismo. El objetivo de este encuentro está en promover el conocimiento frente a la salud mental en el contexto laboral, dando a conocer especificidades frente a los factores de riesgo psicosocial y cómo estos intervienen en el contexto laboral frente a la salud de las y los trabajadores de los 5 sectores priorizados que ha atendido el proyecto Centros de Atención Laboral desde la Escuela Nacional Sindical. En principio, en un espacio de formación se hace este énfasis desde empezar a hablar de qué es un factor psicosocial, siguiendo a la línea de especificar cuándo se convierte un riesgo y estos riesgos que terminan en impactos y daños. Una vez con este camino, la idea es empezar a identificar plenamente esos factores de riesgo psicosocial que se presentan dentro de los contextos laborales. Entonces ahí hablamos de sobrecarga laboral, hablamos de temas que llegan a haber de mala comunicación entre compañeros de trabajo y en esa dinámica vamos viendo cómo también se involucran partes desde lo familiar de cada uno de los trabajadores. Así, con esta identificación pasamos a aterrizar un poco más qué podemos hacer frente a esos riesgos y, por supuesto, frente a esos daños que van a estar ya involucrando la salud, teniendo una visión desde la legislación que soporta toda la parte de la salud mental y lo psicosocial, pero también desde herramientas de protección con factores de protección que nos ayuden a la gestión emocional y poder afrontar las dificultades que se presenten en nuestro día a día. Uno de los contenidos del encuentro fue un foro académico donde se expusieron diversas visiones sobre los factores y los riesgos psicosociales en el mundo del trabajo. Además, se habló sobre la manera como se estudia el tema. Uno de los expositores en este foro fue el profesor universitario Sergio René Oquendo. Él nos habla de la psicodinámica del trabajo, de qué se encarga este campo de estudio y de lo que le pasa a los seres humanos en el mundo laboral. Adelante, profesor. Listo, la psicodinámica del trabajo es un campo de estudios que combina varias ciencias, tanto la medicina, la psiquiatría, la psicología, el psicoanálisis. Es un campo que se preocupa por las problemáticas psíquicas en el mundo del trabajo, sobre todo los sentimientos profundos de los trabajadores, si quiere la subjetividad del trabajador y cómo ello se ve reflejado en problemáticas de salud o en sentimientos morales profundos como el placer y el sufrimiento, pero también qué mecanismos de afrontamiento tienen los trabajadores frente a situaciones problemáticas que tienen que enfrentar. Un trabajo real, que es el que vive el trabajador, y un trabajo prescrito, que por lo general el trabajo prescrito, que es la organización del trabajo, es la que le genera ciertas preocupaciones, angustias a los trabajadores, a sus sentimientos, que se ven reflejados en sus sentimientos morales. Entonces en el trabajo hay la organización del trabajo, el control del trabajo, genera para muchos seres humanos la oportunidad de realizarse y ahí experimentan sentimientos de placer o la posibilidad de ser reconocidos y pueden experimentar sentimientos de placer. Y también las condiciones, el control, la gestión del trabajo genera en la mayoría de las veces exigencias físicas y mentales que por lo general se ven representadas en sufrimiento. También y la imposibilidad de ser reconocidos en el campo del trabajo por la organización, por la institución, los jefes, los compañeros, y esas condiciones le generan sentimientos de sufrimiento, que además son subjetivos, son morales, son psíquicos y que no siempre se pueden ver representados en el cuerpo, sino en la mente.
no siempre son somatizados en el cuerpo físico, sino que en patologías, depresiones, ansiedad y patologías que estudian pues, más el psicoanálisis, la psiquiatría, la psicología y no necesariamente la medicina o la biologización de la enfermedad o la medicalización de la enfermedad. Son sentimientos que son por lo general muy ocultos, olvidados, y como no son medicalizados o biologizados, pasan por alto en la organización del trabajo. Andrea Lobo fue otra de las expositoras del foro. En este caso le preguntamos a ella cuál es la diferencia entre los daños psíquicos y los daños psicosociales y lo que eso implica en las y los trabajadores. Bueno, hay que hacer una distinción entre daño psíquico y daño psicosocial, o daño psicológico y daño psicosocial. Normalmente al primero se le han atribuido la presencia de trastornos mentales, es decir, de psicopatologías propiamente dichas. Mientras que en los daños psicosociales podemos hablar o agrupar allí las afectaciones de otra naturaleza que pueden no revestir la categoría de un trastorno mental, pero que son igualmente importantes y preocupantes de cara al bienestar y la salud de los trabajadores. Cuando hablamos de daño psicológico o daño psíquico y concretamente de los trastornos, vemos que hay una serie de patologías recurrentes que pueden ir de leves a moderadas y de moderadas a graves, según sea la intensidad y la fuente de malestar a la que está sometida el trabajador. Normalmente podemos identificar psicopatologías tales como la ansiedad, la depresión o el estrés. Cuando hablamos de ansiedad nos referimos a preocupaciones o angustias persistentes que la persona experimenta aún en ausencia de estímulos desencadenantes. Una persona que experimenta ansiedad, entre otros síntomas, va a sentirse permanentemente angustiada, aunque no haya una fuente concreta que desencadena esa emoción. Vamos a ver que eso normalmente está asociado o desencadena trastornos del sueño. El trabajador puede tener dificultades para conciliar el sueño o tener despertares durante la noche con ideas prevalentes que no salen de su cabeza. Cuando la persona comparte este tipo de angustias o preocupaciones, un sujeto que no esté experimentando la ansiedad las puede encontrar infundadas, ridículas o extrañas, pero quien está padeciendo el cuadro de ansiedad va a estar permanentemente preocupado por esas situaciones que tienen que ver con el campo laboral o con su escenario de trabajo. Cuando hablamos de la depresión nos referimos a un trastorno que suele ser caracterizado por una tristeza o una falta de motivación persistente, que puede llevar a que la persona no guste de acudir al escenario laboral por encontrar allí una fuente de desmotivación. Las personas que experimentan depresión por factores asociados al trabajo pueden o llegan a tener altísimo ausentismo laboral, es decir, a incapacitarse por malestares asociados a su salud mental. No querer salir de casa, no querer interactuar o incluso el fenómeno del presentismo, que lo entendemos como el acudir físicamente al lugar de trabajo, pero estar absolutamente desconcentrados o con la incapacidad para producir, para aportar, para desempeñar o realizar el servicio o el trabajo productivo para el cual han sido contratadas. Otra de las patologías que solemos encontrar en estos casos es el estrés. El estrés es una respuesta natural, una reacción esperada a situaciones o eventos que sobresaltan a la persona y frente a las cuales es necesario desplegar una serie de recursos psicológicos. Todos los seres humanos experimentamos estrés y el mismo es adaptativo y necesario. Pero cuando ese estrés se sobrepasa a esos límites naturales del organismo para hacerle frente y cuando el estímulo desencadenante del estrés ha cesado, ha desaparecido y pese a ello yo sigo sintiendo el mismo nivel de activación física y psicológica, empezamos a hablar de un estrés patológico, que es lo que entraría dentro de la categoría de las psicopatologías asociadas o del daño psicológico o psíquico asociado al estrés laboral o al acoso laboral. Pero también encontramos una serie de afectaciones de orden psicosocial.
Y es decir, puede que el trabajador no cumpla los criterios diagnósticos contenidos en sistemas universales de clasificación de la salud mental, tales como el DSM-5 o la CIE-11, pero pese a ello, su productividad, su motivación, su interés frente al trabajo se encuentra disminuida. Esto puede tener diferentes causas y es muy importante para los empleadores, las empresas o los sindicatos que presten atención a la salud mental de sus trabajadores en aras de identificar cuáles son los riesgos psicosociales que pueden estar desencadenando estas fuentes de angustia o de malestar o afectaciones de orden psicosocial. Las afectaciones de orden psicosocial pueden estar dadas por situaciones propias del contexto laboral, por cuestiones de la relación que el trabajador establece con otros miembros de la comunidad laboral, tales como superiores, compañeros o subordinados. La buena identificación de los factores que generan riesgo psicosocial permitirá tanto a las empresas como a toda la comunidad laboral a encontrar las mejores maneras de hacerle frente y que todos gocen de un bienestar y el trabajo cumpla la misión que está llamado a cumplir. Y esa importantísima dimensión dentro del desarrollo humano y la potencialidad de todas nuestras capacidades. En el encuentro también hubo tiempo para hablar sobre los principales factores de riesgo psicosociales de los 5 sectores. Además, este es un tema que ya se ha venido trabajando desde hace varios años. Vamos a escuchar a Julie Sánchez García, profesional psicosocial del proyecto Centros de Atención Laboral, quien nos habla al respecto. Bien, los principales factores de riesgo psicosocial que se han identificado en los 5 sectores priorizados se enmarcan de alguna forma en 2 categorías, un poco en lo intralaboral, que es dentro del trabajo, y en lo extralaboral, que hace referencia a la familia y a esos espacios socioculturales donde también se mueven las trabajadoras y los trabajadores. En el trabajo hemos podido identificar aislamiento laboral cuando hay afectaciones biopsicosociales, es decir, por enfermedad laboral o por algún accidente se tiene que hacer alguna reubicación, a las personas las aíslan y esto genera una situación de invalidación que afecta la parte, el mundo privado de la persona y bueno, es bastante complejo para temas de salud emocional. También se pueden encontrar la sobrecarga laboral, los horarios injustos, la mala comunicación no solamente entre jefes y operarios, sino también entre las mismas personas, trabajadores y trabajadoras. Con esto, por ejemplo, a veces hemos normalizado los apodos, los chistes. Identificar esto ha permitido también un cuestionamiento por parte de los trabajadores y que podríamos como empezar a modificar. También tenemos la sobrecarga laboral. Entonces, en lo familiar, es decir, fuera del trabajo, encontramos 2 principales factores de riesgo psicosocial que están relacionados con las dificultades en la comunicación, en cómo podemos conversar en esos espacios íntimos del hogar y encontramos también la imposibilidad de pasar tiempos adecuados y tiempo de calidad con la familia, con los hijos y con las hijas. Situaciones que por supuesto se conectan con los mencionados factores de riesgo psicosocial laborales, que recordamos están un poco atravesados por las extensas jornadas de trabajo, las vinculaciones flexibles, los salarios injustos, el aislamiento por situaciones de afectaciones biopsicosociales, la discriminación por raza y por género, también el acoso sexual que se enmarca un poco en el acoso laboral, entre otras situaciones. Finalmente vamos a escuchar a Nancy Casas. Ella es la vicepresidenta de Sintrainagro Facatativá, sindicato que afilia a los trabajadores y las trabajadoras del sector flores. Ella nos habla sobre esos riesgos psicosociales que tienen quienes trabajan en el sector. Resulta que en el sector de las flores no se habla de temas psicológicos, allá no hay nada de eso, simplemente se habla de que los trabajadores debemos de sacar una producción. De pronto en las empresas de flores se maneja un poco lo de salud y seguridad en el trabajo, pero en lo físico, o sea, que los trabajadores no tengamos accidentes, que utilicemos los EPPs, porque eso de pronto afecta. Si un trabajador se accidenta, entonces va a afectar en la producción, más no en temas psicológicos. Para nosotros como sindicato nos parece muy importante tener este tema muy pendiente porque los trabajadores de las flores obviamente vivimos estresados por la cantidad de trabajo que nos exigen, por las largas jornadas que debemos de trabajar
En la poscosecha, que es donde se clasifica la flor, se trabajan horas extensas hasta de 10 o 11 horas. Entonces ese estrés de dejar a nuestros hijos solos, de no saber de pronto cómo están ellos, qué hacen en la tarde cuando llegan de estudiar, de sacar un promedio, todas estas cosas lo estresan a uno y eso afecta a nuestro sistema psicológico. Como conclusión, el encuentro fue un espacio de 2 días de aprendizaje y proyección de propuestas para abordar la relación entre las condiciones laborales y la salud integral de las y los trabajadores de los puertos, agroindustria y mineroenergético, sectores en los cuales están agrupadas quienes son objetos de intervención por parte de los centros de atención laboral. Los centros de atención laboral son un proyecto financiado por el Departamento de Trabajo de los Estados Unidos y ejecutado por la Escuela Nacional Sindical. Con ello se busca brindar asesoría jurídica y psicosocial a las y los trabajadores de los 5 sectores priorizados por el Plan de Acción Laboral Obama Santos: puertos, minería, caña de azúcar, flores y palma de aceite. Este programa es producido por la Escuela Nacional Sindical con el apoyo de la Asociación de Institutores de Antioquia, ADIDA. Escúchelo por ADIDA Radio o por su plataforma digital preferida.